Casi todas las personas cuando están pasando por alguna situación incómoda, por alguna adversidad, siempre se preguntan el porqué de todo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? ¿Por qué siempre tengo problemas? Pero lo que hay que saber es que el por qué limita tu crecimiento y en cambio el para qué te expande. ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué Dios puso esto en mi camino? ¿Para qué puedo usar esto a mi favor? ¿Para qué estoy pasando por esta situación? Tenemos que comprender que el porqué limita tu crecimiento, el porqué viene del victimismo, el porqué no te hace ver más allá del problema, te estanca en él. En cambio, el para qué te hace ver X situación desde un lado más positivo. El para qué viene de la aceptación, de aceptar eso que te está pasando. El para qué expande tu crecimiento, te hace ver más allá del problema, no te estanca en él. Y con esto no digo que preguntarse el porqué de las cosas está mal. Lo que está mal es quedarse ahí, porque ahí sí te estarías quedando en el victimismo y ahí sí te estarías estancando. Porque acordate que la vida no es como es como vos pensás que es. Vos elegís qué papel ponerte cuando estás pasando por X situación incómoda. Si el papel del victimismo o el papel de la abundancia. El papel de la queja o el papel de la aceptación. Vos elegís de qué manera decidís afrontar esas cosas que te están pasando. Mira, a dos personas le pueden estar pasando exactamente la misma situación, pero esas dos personas la interpretan de una manera totalmente diferente. Una la interpreta como un problema y la otra la interpreta como una oportunidad para crecer. Y el hecho es el mismo, pero la interpretación no. Y esto se debe básicamente al paradigma que tengamos sobre la realidad. Y con paradigma me refiero al marco mental con el cual interpretamos lo que nos pasa. Y la interpretación tiene una base que sostiene esa interpretación, y que son nuestras creencias. Y la mayoría de nuestras creencias están inconscientes. Y tenemos que hacer consciente lo inconsciente para no sufrir. Me explico. Tenemos que hacer consciente nuestras creencias inconscientes para no sufrir, ya que nuestras creencias generan pensamientos, percepción. Esos pensamientos producen emociones, esas emociones generan una acción y esa acción manifiesta un resultado. Y por esto que digo que la realidad no es como es como vos pensás que es. Todo parte de una creencia. Tenés que hacer consciente esas creencias limitantes que tenés para poder darte cuenta desde qué lugar estás operando. Y una vez que sos consciente de que sos el dueño de cómo interpretás tu realidad, queda en vos cómo elegís percibir e interpretar cada cosa que pasa en tu vida y qué etiqueta le pones a ese supuesto problema que tenés. Si lo etiquetás como un problema o como una oportunidad para crecer. Y si de algo quiero que te lleves de este video, además de toda esta explicación que di recién, quiero que entiendas que tenemos la mente consciente, que es todo lo que estamos percibiendo ahora en nuestra realidad de manera consciente. Después está nuestra mente inconsciente, que es donde se guarda toda esa información valiosa, ya sea negativa o positiva. Y después está nuestra mente subconsciente, que el subconsciente sería como nuestro sistema operativo, que es el que manda pensamiento. Todo pensamiento parte de una creencia que está en el inconsciente. Y quiero que entiendas que una vez que sos consciente de por qué te comportás de tal manera, de por qué pensás de tal manera, de por qué percibís eso que te está pasando desde la queja, y quiero que entiendas que elevar tu nivel de conciencia no es más que nada que tener un cambio de percepción en esas situaciones que te están pasando en tu día a día. Y una vez que sos consciente de por qué percibís e interpretás cada cosa que te pasa en tu vida de esa manera, ya tenés literalmente todo el trabajo casi hecho. ¿Por qué digo casi hecho? Como dije anteriormente, tenemos que hacer consciente lo inconsciente para no sufrir. Una vez que haces consciente esas creencias inconscientes, solamente te queda cambiar esa percepción y accionar desde un lugar más positivo. Te lo pongo como un ejemplo. Un día a la escuela te tocó exponer un oral y a mitad del oral te trabaste, sentiste una vergüenza increíble, lloraste y ahora cada vez que tenés que exponer un oral te da pánico, no tenés ganas de exponerlo, sentís más vergüenza de lo que sentías anteriormente y esto básicamente tu mente entendió que exponer un oral adelante de muchísimas personas es igual a peligro. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que somos conscientes de que interpretamos hablar adelante de muchísimas personas como peligro? Porque ese día, cuando vimos ese oral, nos pasó
esa situación incómoda, descubrimos que esa creencia limitante salió de ahí y lo trabajamos, accionamos, cambiamos el marco mental en el cual interpretamos lo que nos pasa. Es decir, que cuando nos toque exponer ese oral, lo pensamos desde un lado más positivo, afrontamos ese miedo, pero lo afrontamos de poco a poco. No es necesario el día de mañana que te toque un oral o el día de mañana que tengas una oportunidad de hablar de muchísimas personas, decir que sí, sino ir de menos a más. Te dicen leer adelante de X persona, o en literatura te dicen, che, Toby, tenés que leer, decí que sí, por más que tengas vergüenza. Decí que sí, por más que tengas incomodidad, porque ahí vas a generar un precedente de que hablar adelante de público, que todos te escuchen, no es gran cosa. Y este fue un ejemplo así nomás. Esto lo podés llevar a un montón de cosas, a un montón de cosas que te estén pasando en tu vida. Pero tenés que ir analizando desde dónde salieron esas creencias limitantes. Y obviamente que tenés que dejar de estar en piloto automático en tu día a día y ponerte a pensar de por qué pienso estas cosas, por qué tomo estas acciones, por qué tomo estas decisiones. Porque muchas veces estamos tomando decisiones que en realidad vienen de un montón de creencias limitantes. Y si queremos cambiar nuestra realidad, vamos a tener que empezar a cambiar primero nosotros por dentro. Porque olvídate de querer cambiar un resultado externo, a acomodar toda tu vida externa, si adentro tuyo hay cualquier cosa. Primero te tenés que organizar vos. Primero tenés que percibirte de una manera más elevada para recién ahí poder cambiar tu realidad externa. Porque si no, vas a seguir repitiendo los mismos patrones de siempre. Vas a seguir accionando desde esas creencias limitantes. Y espero que esta información te pueda servir en tu día a día, porque de verdad a mí esto me cambió la vida. Entender esto me hizo crecer muchísimo, porque empecé a darme cuenta que estaba accionando desde un lugar muy bajo, desde un lugar muy bajo a nivel conciencia. Y a medida que me fui dando cuenta de cuáles eran esas creencias limitantes, fui cambiando esa percepción y fui mejorando hasta tener una percepción de la vida de una manera totalmente diferente. Y ahora te digo y te hago una pregunta. ¿Y si el problema que estás viviendo no es el problema, sino la forma en que lo estás interpretando? Sabiendo que sos vos quien elige qué interpretación darle a tu realidad. ¿Cuál vas a elegir a partir de hoy? Déjamelo en los comentarios y muchas gracias por escucharme.